Buenas noches. En los últimos días el país ha tenido lluvias moderadas y fuertes en el territorio nacional, con afectaciones más marcadas en la región oriental. El 15 de octubre la Dirección de Protección Civil declaró alerta naranja en la zona costera y la cordillera volcánica, así como alerta amarilla a nivel nacional. El Ministerio de Educación suspendió clases entre el martes y viernes de la semana pasada. Tras la depresión tropical vienen las evaluaciones de los daños generados a nivel personal como de infraestructura. Según los datos oficiales, se registraron 8 personas fallecidas y 1.850 afectadas. ¿Cuáles son las estimaciones del Observatorio Ambiental para los próximos días? ¿Y cómo trabaja Protección Civil ante los riesgos y vulnerabilidades generados por cambio climático? Sobre este tema hablaremos esta noche en 8 en punto. Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros. 21 de octubre del año 2019 y es importante hacer una mención relevante del tema que vamos a desarrollar esta noche. Vamos a hablar un poco de las condiciones del clima y la gestión de riesgo en zonas vulnerables. Y está con nosotros Celina Catán, directora del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Orlando Tejada, director de Protección Civil. Buenas noches, bienvenidos, qué gusto que nos acompañen en este set. Muchas gracias por la invitación, es verdaderamente un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Estoy a la orden. Muy amable. Veamos entonces la nota introductoria. Las lluvias de la semana pasada volvieron a dejar en evidencia la vulnerabilidad de nuestro país. Este fenómeno dejó al menos 6 personas fallecidas por desbordamiento de ríos y deslizamiento de tierra y obligó a cientos de familias a dejar sus viviendas. Se desarrolló una operación logística con apoyo de las Fuerzas Armadas para suministrar a los albergues todas las necesidades de sobrevivencia. Otro punto crítico fue el sistema educativo, donde más de 200 centros escolares resultaron dañados. Al menos 29 de estos con bandera roja. Están en los departamentos de La Libertad 1, en La Paz 4, en San Miguel 1, en San Salvador 2, San Vicente y La Paz son las más afectadas, 6, Santana 1, Sonsonate 1 y Usulután 5. También los hospitales resultaron con afectaciones. 77 unidades de salud con afectaciones leves en techos y filtraciones. Tenemos 10 unidades de salud con daños en fosa séptica de leve a moderado. 4 unidades de salud con daños menores en muros perimetrales. Esto obligó al gobierno a crear un plan de reconstrucción que incluía varias carreteras dañadas. Todas las intervenciones en las carreteras que han sido deterioradas se van a realizar, principalmente en puntos críticos. Estos resultados volvió a validar los estudios que demuestran que el país tiene al menos un 90% de zonas vulnerables. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Agradecemos a Alonso Castillo esa nota de contexto que nos permite desarrollar el tema que vamos a ampliar en el transcurso de este programa 8 en punto con Celina Catán, directora del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Orlando Tejada, director de Protección Civil. Hay un aspecto más de carácter general con el cual me gustaría iniciar, Celina, cuando hay depresiones tropicales, lluvias y todas estas circunstancias que se dan en algunos momentos del año. Ahora con el cambio climático, pues las variaciones tal vez son más marcadas, pero queda expuesto el nivel de vulnerabilidad que está en nuestro país. ¿Qué condiciones definen o marcan esta situación? ¿Cuáles son algunas de las causas desde la lectura más del Observatorio Ambiental sobre estas expresiones que se dan de depresiones tropicales o de las lluvias intensas? Bueno, recordemos que la región en la que se ubica El Salvador, la región centroamericana en sí, es una región altamente vulnerable o altamente susceptible a los efectos negativos del cambio climático. Y también es una región ciclogeneradora, es decir, muy cercano a nuestro territorio, es la zona donde más se generan ciclones tropicales en este punto. En este caso en particular, si bien no se convirtió en un sistema significativo, fue suficiente para generarnos cantidades de lluvia muy significativas en nuestro territorio. Y eso es muy importante tenerlo siempre en cuenta. La gente siempre piensa en qué tan fuerte va a ser el fenómeno, si se trata de un huracán, categoría 1, 2, 3, 4 o 5, y no se da cuenta que no es necesario que se convierta en un ciclón tropical de esta categoría para generarnos afectaciones a nosotros. Lo hemos visto ahorita, realmente fue un ciclón tropical potencial
básicamente una depresión tropical, la 17E, ni siquiera tuvo un nombre y nos generó lluvias importantes por casi 5 días. Lo vimos también en el 2011 y quizás con el sistema más importante que hemos tenido en el país en los últimos años, que es la depresión tropical 12E, que tampoco se convirtió en ningún huracán, pero que fue suficiente al mantenerse cerca de nuestro territorio y mantener la zona de convergencia intertropical activa, fue suficiente para dejarnos cantidades sumamente significativas de lluvia y una gran afectación en nuestro territorio. También tenemos que tener en cuenta en qué momento ocurren estos fenómenos. En este caso fue a finales de la estación lluviosa, prácticamente estamos ya en las últimas etapas de la estación lluviosa y es en ese momento que tenemos las humedades en los suelos bastante altas, los niveles de los ríos bastante elevados y es por eso que los sistemas nos generan mayor afectación y por supuesto exponen más la vulnerabilidad que existe en nuestro país. Ahora, con esa lectura de carácter medioambiental que nos permite entender un poco la zona, las condiciones en las que nos encontramos, Orlando, desde el campo del sistema de protección civil, ¿cómo está configurado el sistema para tener una capacidad de respuesta inmediata ante las eventualidades que se generaron en los últimos días? Bueno, sí, el Sistema Nacional de Protección Civil obviamente depende de una ley que es de 2006, que fue creada justamente producto de una coyuntura parecida como esta, ¿verdad? Eso tiene una lectura importante también porque quizás no era el tipo de normativa necesaria y suficiente como para tener un sistema de protección civil con fortaleza, con despliegue territorial amplio, que fuese o que tuviese la capacidad de responder a todo tipo de eventos. Sin embargo, pues la ley surgió en el año 2006 y la misma ley prevé que el sistema está constituido a nivel, digamos, político estratégico por una Comisión Nacional de Protección Civil que está integrada por una lista de ministros, más 2 representantes de la empresa privada y 3 representantes de las organizaciones no gubernamentales. Más abajo en el centro del país está las comisiones departamentales, que son 14, ¿verdad?, presididas por los gobernadores. Y más abajo en el territorio, pues los alcaldes municipales, que es como la punta de lanza de esto, son las comisiones municipales y muchísimo más abajo ya en el propio territorio, pues las comisiones comunales. Eso, digamos, es a nivel cadena de mando, pero dentro del sistema hay otra serie de elementos organizacionales como comisiones técnicas sectoriales que agrupan instituciones que ven temas en particular. Por ejemplo, voy a mencionarlo a manera de ejemplo, hay una comisión técnica de infraestructura y servicios básicos que la preside el MOP, una comisión técnica que le llamamos técnica científica, que bueno, ahí nuestra colega Celina tiene con el Observatorio Ambiental un papel fundamental, dependerá del evento, ¿verdad? Pero digamos, casi siempre el DOA está al frente de eso. Y bueno, si se tratase de un evento que no fuera, digamos, de este tipo, sino que fuera un evento sanitario, pues ahí el Ministerio de Salud tomaría pues la rienda. Luego está la Comisión de Salud, obviamente, liderada por el Ministerio de Salud, la de Servicios de Emergencia por los bomberos, logística por la Fuerza Armada, etcétera, etcétera. Hay un aspecto que aprovecho y le consulto antes de irme a la pausa y en el siguiente bloque ampliar un poco más. Orlando, en este caso en particular, me mencionaba, hay comisiones departamentales dentro de la línea de mando, dentro de la estructura. En este caso, con lo que ocurre, las proyecciones para las próximas semanas, si se generan lluvias o situaciones de riesgo, ¿quién asume la tarea de los gobernadores? Es decir, bueno, como era la figura en principio que asumía esta tarea, ¿quién la asume? Es una pregunta casi que me la han hecho siempre, ¿verdad? ¿Qué pasa si los gobernadores no están? Ok, el sistema está previsto para actuar aún sin el líder, porque es un sistema, o sea, no es una estructura que depende de las personas, depende de procesos. Eso está previsto en la ley porque si eso no fuera así, entonces sí tuviéramos un grave problema al tener ausencia de un líder. En este caso en particular, quiero decir que las 14 comisiones se activaron vía los secretarios de las gobernaciones, que también tienen la facultad para convocar a las comisiones, aún sin el líder, ¿verdad? O sea que digamos que eso está previsto en la ley. Igual si faltara el alcalde en las comisiones departamentales, municipales. Entonces esa configuración no está marcada en principio por un individuo, por una persona en concreto, sino que es como más de carácter colegiado. Es de carácter colegiado que depende de procesos y procedimientos, no depende de personas, porque eso sería gravísimo, ¿verdad? Que todo esto girara alrededor de 1 o 2 personas. Si esas personas estuvieran ausentes o faltaran por alguna situación, entonces
el sistema no podría activarse. Tengo que hacer una pausa. Al regresar, pues me gustaría que nos describieran un poco las circunstancias de la semana pasada, cuáles son las proyecciones que hay y qué tipo de información e insumos son importantes para nuestra audiencia. Regresamos en minutos. Una mención importante, si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos entonces platicando esta noche con Celina Catán, directora del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Orlando Tejada, director de Protección Civil. Hablamos un poco de las condiciones del clima, pero sobre todo la gestión de riesgos en zonas vulnerables y cómo esto marca las políticas públicas en el campo medioambiental, pero también de protección civil. Quiero pedir a producción, nos puede poner en pantalla un full sobre la distribución de lluvia acumulada, que esto ha sido publicado por el Ministerio de Medio Ambiente en los últimos días, en las últimas horas, y nos permite ver. Esto es solo para efectos probablemente por la tonalidad y cómo se presenta en este caso el acumulado, ¿no?, que se tiene de lluvias. Particularmente, Celina, me gustaría que nos explicara un poco qué tipo de consecuencias genera este acumulado de lluvias de la semana anterior, aunque los días más marcados fueron el 14 y 15 de octubre, y la gente puede ver pues, por las tonalidades azules y la cantidad de milímetros de agua entonces que llegaron a estas zonas. ¿Qué podemos entender sobre esto y qué consecuencias genera esto? Quizás el día en el que tuvimos más precipitación fue la noche del lunes hacia el día martes. Y de hecho ese era el día que constantemente los modelos nos estaban dando más precipitación. Tuvimos más de 220 milímetros acumulados en la zona del volcán de San Miguel. Esto es una cantidad de lluvia significativa en las horas que se dio. Fue cerca de 12 horas, un poco menos, que esta cantidad de lluvia se acumuló en esta zona. El segundo día más crítico fue de martes para miércoles. De martes para miércoles acumulamos cerca de 100 milímetros ya en la zona paracentral. Esto es usual. El sistema de baja presión se formó al sur de nuestras costas. En los primeros días tuvimos mucho arrastre de humedad desde el Océano Pacífico hacia la zona oriental del territorio. Pero a medida que este sistema se fue desplazando a lo largo de nuestra costa, desde el este hacia el oeste, entonces empezamos a ver cómo el sistema también se desplazaba y el arrastre de humedad también se desplazaba. El acumulado máximo de lluvia de martes a miércoles lo tuvimos entonces en la zona paracentral, y posteriormente de miércoles para jueves tuvimos únicamente algunas precipitaciones ya en la zona occidental del territorio, ya cuando este sistema tocó tierra. Esa es, digamos, la condición típica por la cual se dan estos fenómenos que se originan o que se fortalecen al sur de nuestras costas. Los máximos acumulados durante todo el periodo, contabilizando desde el día sábado, que realmente no teníamos todavía una situación de temporal, pero ya estábamos viendo algún tipo de incidencia del sistema interactuando con una onda tropical que se desplazaba por el territorio. Ya comenzábamos a ver algunas lluvias asociadas a ese sistema. En los 5 días que, digamos, la incidencia del sistema estuvo sobre nuestro país, tuvimos cerca de 430 milímetros de lluvia acumulados en el volcán de San Miguel. Ese siempre fue el punto de máxima acumulación. Y como podrán ver en el mapa, los máximos acumulados los tuvimos desde la zona de la cadena volcánica hacia la zona costera, como típicamente sucede con estos sistemas. La cantidad de lluvia en promedio nacional durante estos 5 días fue de aproximadamente 130 milímetros, 128 milímetros. Eso equivale aproximadamente al 50% de lo que típicamente llueve en un mes de octubre en nuestro país. Es decir, tenemos cantidades importantes solo para 5 de días. Precipitación en 5 días. Ahora, hay que tener en cuenta también que en octubre típicamente se da la transición de la estación lluviosa a la estación seca ya en la segunda quincena, por lo que no todo el mes de octubre es realmente un mes muy lluvioso como lo es septiembre. Pero aún así, 5 días, acumular el 50% del mes es importante, es significativo. Y sobre todo teniendo en cuenta que ya en este momento ya tenemos niveles de ríos altos y ya tenemos humedad en el terreno bastante elevada. Entonces eso nos genera mayor susceptibilidad de deslizamientos, mayor probabilidad de desbordamientos y también mayor probabilidad de inundaciones por anegamiento del terreno, que fueron las que más vimos. Tuvimos básicamente en toda la zona costera inundaciones por anegamiento del terreno y algunos desbordamientos de manera puntual, pero básicamente en toda la zona costera tuvimos algún tipo de afectación. Y también tuvimos algunos problemas de desbordamientos principalmente a lo largo de la cadena volcánica y de la cordillera costera del país.
En función entonces de estos datos y lo que el mapa reflejaba, lo podemos poner nuevamente en pantalla, por favor. Le podemos pedir a producción, nos puede poner esos mapas en pantalla solo para tenerlos de referencia. Orlando, tras la depresión tropical 17, ¿cuál es la evaluación que hace Protección Civil? Sobre todo porque las zonas que prestaba más atención en la región oriental, pero también los datos que ustedes han brindado: 8 fallecidos, más de 1.800 personas afectadas, 17 albergues, atención a más de 600 personas. Entonces, ¿qué evaluación genera, y particularmente en las zonas donde se presta mayor atención y los riesgos que eso implica? Bueno, gracias. Quiero decir inicialmente que el éxito que se pueda tener en una respuesta rápida a este tipo de situaciones es la capacidad de poder dar el aviso en el tiempo, digamos, oportuno, y hacer que ese aviso llegue a todas las personas que están, digamos, expuestas al peligro. ¿Qué quiero decir con esto? Que es sumamente importante transmitir las alertas, en este caso el sistema de alertas, que permita a las personas salir de las zonas de peligro antes de verse afectadas. Esto es sumamente importante porque cuando hablamos, a veces se habla de personas evacuadas realmente, pero a veces eso se confunde con personas rescatadas. Es decir, una cosa es tener una persona que se evacúe antes del evento, que sería, digamos, lo ideal, y otra cosa es rescatarla cuando está el agua al cuello, ¿verdad? Hay dos escenarios distintos, ¿verdad? Entonces, eso es un primer punto. El otro punto es la capacidad de poder proteger la salud y la vida de estas personas una vez extraída del peligro, ¿no? Quiero decir, el tema de albergar a esa persona en unas condiciones mínimas adecuadas para que pueda sobrevivir al impacto, que reciba cierta logística en cuanto a abrigo, en cuanto a alimentación, en cuanto a asistencia médica, en cuanto a atención psicosocial, inclusive en el cuidado de ciertos animales, que las personas en el área rural no se separan de ellos. Eso es algo que alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué va a llevar al perro? No, pero sí es que es importante. O sea, no quiero decir que vamos a tener un albergue, bueno, deberíamos tener un albergue para animales, ¿verdad? Pero es importante. Entonces se debe prever esa serie de condiciones para efecto de que las personas no estén, digamos, preocupadas por cómo va a sobrevivir, sino qué va a pasar después de que la situación termine, porque tenemos un nuevo enfoque de respuesta, que no es responder por responder, es una respuesta con enfoque de recuperación, porque la idea es que las personas no pasen el albergue todo el año. La idea no es que el país entero esté en emergencia todo el año, sino que la respuesta sea de tal manera tan efectiva que se pueda volver a la vida cotidiana lo más pronto posible. Obviamente eso tiene que ver con evaluar las condiciones de riesgo, lo que ya decía Celina, las zonas anegadas, pues ver que el agua haya bajado, que las casas estén seguras, porque no quiere decir, y yo lo he dicho en otras circunstancias, de que porque ya hay claros ocasionales o claros grandes o que hay sol, ya la situación de peligro pasó. Eso no es cierto. Cuando queda mucha humedad en el territorio, en el terreno, los deslizamientos pueden aparecer, incluso en las casas que son de construcción de bajareque o de otro tipo de material, los muros pueden ceder y colapsar. Entonces no puede decir uno que con que ya dejó de llover la situación terminó. Eso no es cierto. De hecho, por eso seguimos manteniendo la alerta. La bajamos de naranja a amarilla, y en las zonas donde está amarilla a verde, y estamos en todo el territorio en alerta verde. Primero por esa situación, luego porque hay otro pequeñito sistema ahí que nos va a dejar lluvias y no queremos entonces comenzar las acciones de respuesta desde cero, sino que tenemos que estar activados. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar me gustaría que incorporemos dos elementos. Primero, ¿cuáles son los puntos o las zonas críticas para Protección Civil en observación en este momento? Pero también, según los informes que puede brindar el Observatorio Ambiental, ¿cuáles son las expectativas que se tienen para los próximos días? Y cómo dos de las unidades en las cuales ustedes trabajan se articulan en materia de política medioambiental, que creo que es uno de los componentes también claves en esta lectura integrada. Regresamos en minutos.
Seguimos platicando esta noche del lunes 21 de octubre en 8 en punto de las condiciones del clima, la gestión de riesgos en zonas vulnerables, pero también los temas de política pública vinculados a la gestión de desastres en materia ambiental, entre otros aspectos, con Celina Catán, directora del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Orlando Tejada, director de Protección Civil. Ahora hablemos un poco del caso de la residencial Santa Lucía, porque está en discusión y está en la opinión pública. Director, ¿cuál es la evaluación en este momento, pero también qué medidas se esperan tomar en los próximos días, en las próximas semanas? Ya se han mencionado algunas vinculadas a vivienda particularmente, pero en este momento la situación de esas familias y qué se espera por ellas en el caso de modificación de su condición de vida particularmente. Bueno, desde el primer día, vamos a poner como primer día el sábado anterior, ¿verdad? Que comenzó la situación a complicarse, aunque quiero decir que desde el día 25 de julio pasado, la Comisión Nacional de Protección Civil, que dicho sea de paso fue la primera de esta gestión, aprobó por unanimidad un fondo importante de cerca de 3.2 millones para el tratamiento de la cárcava, ¿verdad? Obviamente la situación era distinta. A raíz de las lluvias de los últimos días, pues la situación, el escenario cambió. La cárcava, como ustedes saben, se fue desplomando día a día. Hay una zona, en ese momento había una zona de peligro que era alrededor de los 50 metros de radio. Poco a poco se ha ido ampliando y llegamos a los 120, ¿verdad? En primer lugar, en el sentido de la respuesta inicial que todavía estamos haciendo, es proteger a las familias. Es decir, se han evacuado alrededor de 156 familias que han abandonado sus casas, ¿verdad? De la zona. Se ha establecido un dispositivo permanente de 10 instituciones con más de 90 personas ahí a tiempo completo, día y noche, para atender las necesidades de la población. Obviamente la solución final no es esa, ¿verdad? Pues la solución final es, número uno, es hacer que Celina deje de llover. Deje de llover para poder iniciar las obras que estaban previstas antes de que ocurriera esto. Hoy por hoy lo que se está haciendo es un conjunto de medidas de contención para evitar que el problema continúe, para que la cárcava se haga más grande, pero la solución final no es esa, ¿verdad? O sea, aún necesitamos esperar que de verdad no vaya a llover más para iniciar pues las obras de mitigación que estaban previstas. Cuando se ve, Celina, en pantalla, teníamos las imágenes y en este caso esa cárcava, pero se ve la consecuencia como tal de la cárcava. El tema es las causas, qué factores van generando este tipo de situaciones y qué retos significa en el campo de política pública, que sé que articula Protección Civil con temas medioambientales, con temas de construcción de vivienda. Hay varios factores, pero ¿cuáles, desde su lectura, cuáles son esos retos en materia de política pública ante estas situaciones y las consecuencias que tenemos? Porque hay familias que evidentemente están siendo albergadas y que eventualmente cambiará su estilo de vida, tendrán que irse a otro lugar y eso tiene una implicación, pero el tema es otros puntos de la ciudad o de otras zonas del país que están bajo estos riesgos. ¿Cómo explicar o tener una lectura de ese tipo de causas o factores generadores? Creo que el gran reto que tenemos como país es verdaderamente transitar hacia una gestión integral del riesgo. Esto pasa no solo por la gestión de respuesta o la gestión reactiva, que es lo que vemos emergencia tras emergencia, sino también transitar hacia una gestión preventiva del riesgo, con medidas correctivas, con medidas prospectivas y con una adecuada protección financiera. Cuando hablo de medidas correctivas, hablo de corregir aquel riesgo que ya existe, que sabemos que tenemos y que tenemos que establecer algunas medidas para reducirlo. Y cuando hablo de medidas prospectivas, hablo de esas medidas de largo plazo que nos permitirán reducir el riesgo futuro. Esto es desde códigos de construcción, políticas de ordenamiento del territorio y demás. Todo eso que nos permite a nosotros no seguir construyendo riesgo. Pero todo esto se debe de basar realmente en un conocimiento del riesgo, que creo que muchas veces es lo que falta en nuestro país. Realizar inversiones significativas en conocer el riesgo y conocer las condiciones particulares de nuestro territorio. Cuando vemos la cárcava de la Santa Lucía, por ejemplo, lo primero que vemos son esos depósitos bastante amplios de tierras blancas. Estos son depósitos del volcán de Ilopango, de la caldera de Ilopango. Y en las cercanías del lago de Ilopango podemos tener
depósitos de tierra blanca joven de más de 70 metros. Cerca del centro histórico tenemos depósitos de cerca de 50 metros de este material, y por debajo de la tierra blanca joven tenemos otros depósitos de tierra blanca de TV2, TV3, TV4 también asociados a la caldera de Ilopango. Este suelo tiene propiedades dinámicas y propiedades mecánicas muy particulares. Entre las propiedades dinámicas es importante que este suelo amplifica significativamente las ondas sísmicas. Entonces, cuando tenemos temblores, terremotos, las zonas donde tenemos depósitos de tierra blanca importantes, podemos tener amplificaciones de las ondas que generen que la sacudida del terreno sea mayor. Y también las propiedades mecánicas de este suelo, que al contacto con el agua es un suelo muy erosivo y es un suelo también colapsable. Entonces, si tenemos este suelo con propiedades dinámicas que genera que las ondas se amplifiquen, tenemos tuberías, en muchos casos tuberías rígidas, que se fracturan y que empiezan a filtrar agua, y un suelo que además de las propiedades de amplificar, también pierde sus capacidades mecánicas y se vuelve un suelo colapsable ante la presencia con el agua. Entonces tenemos realmente una receta para la condición que actualmente estamos viendo en la cárcava de la Santa Lucía, y que hemos visto también en otra serie de cárcavas o de situaciones similares a esta. Me llama mucho la atención esta idea de este tipo de depósitos de tierras blancas, como usted lo mencionaba, pero con la información que disponen las autoridades en diferentes áreas de gobierno, no solo medio ambiente o protección civil, porque ahí también involucra obras públicas o viviendas, no sé. Claro. ¿Se tiene claridad un mapa de estas zonas donde hay más riesgo por las características del suelo en particular, y que hay construcción y que eventualmente, pues, la expectativa es que eso no ocurra, pero se puedan generar cárcavas o poner bajo cierto riesgo a la gente en esos lugares? Bueno, la presencia de las tierras blancas se puede identificar tanto en el mapa geológico nacional, que uno puede identificar, digamos, las zonas donde hay presencia de tierras blancas. Realmente todo el territorio la tierra blanca en la última erupción de Ilopango cubrió gran parte del territorio nacional, pero los depósitos más importantes están en las cercanías, donde fueron o donde hay una incidencia de los flujos asociados a la última erupción, donde están los depósitos más grandes de estos suelos. También hay varios estudios donde se identifican a dónde pasaron estos flujos y a dónde se encuentran los mayores depósitos de tierra blanca. Es, digamos, lógico pensar que a medida nos acercamos al lago, los depósitos de tierra blanca van a ser mayores, a medida nos alejamos, nos vamos más en las cercanías del volcán de San Salvador, e incluso cuando tenemos estructuras volcánicas donde los suelos o la tierra blanca que puede haber sido depositada ahí también tiende a ser erosionada tanto por la lluvia como por el viento. Entonces son en estas planicies y sobre todo en las cercanías del volcán de Ilopango, de la caldera de Ilopango, donde vamos a encontrar estos depósitos o vamos a encontrar estratos más amplios de estos depósitos de tierra blanca. Esta zona es básicamente una de observación continua para diferentes actividades de construcción, pero eventualmente mitigación, y tiene que ver con protección de riesgo, básicamente. Tiene mucho que ver, y muchas veces la tierra blanca, bueno, se utiliza bastante en construcción, porque sobre todo cuando se hace el lodocredo, todo suelo cemento, la tierra blanca logra propiedades mecánicas bastante buenas, tiene una capacidad de carga bastante buena. Sin embargo, no se debe de obviar la componente de la dinámica que estos suelos pueden presentar, y sobre todo estas propiedades que se pueden volver altamente colapsables ante la presencia del agua. Antes de irme a la pausa, Orlando, le consulto también. Hemos hablado un poco del caso de la residencial Santa Lucía y el trabajo que se está haciendo ya, pero lo quiero retomar un poco a lo que hablamos en el segmento anterior, es los puntos o las zonas críticas que Protección Civil identifica en este momento. Es decir, se hablaba por este tema de la depresión tropical 17, de 17 municipios, eventuales desbordamientos de ríos. Desde la lectura más de carácter territorial o amplia, ¿cuáles son esas zonas críticas que la intervención lo que debe sucede es inicial? Que primero El Salvador es un país altamente vulnerable, ya eso lo hemos dicho en otras ocasiones, es un tema de gestión del territorio, ¿verdad? Ya Celina lo ha apuntado bien, pero también es un tema de cómo utilizamos el territorio para vivir. Sin embargo, las zonas más vulnerables en este tema de que nos ocupa, que es el evento hidrometeorológico, pues son las zonas costeras, cuando la zona de convergencia intertropical se acerca al territorio, en el tema de susceptibilidad a inundaciones rápidas y principalmente, pero también la zona central del país, que es la cadena volcánica, es la susceptible de deslizamientos, ¿verdad? Es decir, deslizamientos producto de la lluvia o producto de vibraciones, de sismicidad, etcétera, etcétera. La zona norte, digamos, es más segura. Los sismos, en cuanto a sismos, creo que la zona occidental es la
más realmente el de vulnerable. la cadena volcánica, pero sí con mayor énfasis en la zona occidental por la incidencia de las fallas de Guatemala también. Somos un país de multiamenaza, ¿verdad? Eso creo que hay que tenerlo claro porque también eso es parte de cómo gestionamos el riesgo. Es decir, debemos saber que vivimos en un país susceptible a diferentes amenazas. En la medida que no sepamos eso, somos más vulnerables a ser afectados por el riesgo. Es decir, necesariamente tenemos que saber que vivimos en un país de riesgo y necesariamente las personas tienen que saber dónde específicamente viven. Hay un mapa de riesgo. Si tú pones, voy a poner un ejemplo, el mapa, la capa de mapas donde están las fallas locales y montas ese mapa sobre, voy a decir otro ejemplo, las escuelas del país, te darías cuenta cuántas escuelas tenemos en zonas de riesgo, o cuántos hospitales, o cuántos recursos del Producto Interno Bruto, digamos, en zonas de riesgo. Nosotros somos un país altamente vulnerable, hemos sido acumuladores de riesgo, hemos hecho una mala gestión del territorio, además, el tema de construcciones, de permisos, de conexiones ilegales, etcétera, 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 suman a la hora de enfrentarnos a un evento pequeño como el que tuvimos o a un evento extremo, ¿no? O sea, ahí se hace exponencialmente el peligro, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa, pero el último bloque me gustaría que lo ampliemos estrictamente para eso. ¿Qué tipo de tareas o inversiones son fundamentales ante esto para que no las actividades empresariales, las actividades ciudadanas no se constituyan o potencien riesgos? Porque es un poco la idea, ¿no? Entonces me gustaría tener su lectura sobre esos aspectos al regresar. También puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales, @8 en punto en Twitter, y la transmisión que tenemos en este momento a través del Facebook Live de Canal 33. Volvemos en minutos. Último bloque de este programa que dedicamos a platicar con Celina Catán y con Orlando Tejada de las condiciones del clima, pero nos estamos centrando más al tema de la lectura de la gestión del riesgo en las zonas vulnerables y qué áreas de política pública son fundamentales conectar o enlazar. Y hay un asunto aquí, Celina, luego escucho a Orlando particularmente, pero desde su área de trabajo en el Observatorio Ambiental, ¿qué tipo de inversiones o prioridades considera usted que son relevantes para la institución gubernamental, lo pienso, para ser más efectivo en este tema? Por ejemplo, si se requiere más en inversión para tener datos, para tener información, o se tiene la suficiente y tiene que irse enfocado en otras áreas desde su lectura. ¿Cuáles deben ser esas inversiones estratégicas? Planteándonos un poco el escenario de mediano y largo plazo para este país. Creo que en la medida que las decisiones se comiencen a tomar sobre la base de datos, sobre la base de información, nuestras decisiones irán siendo cada vez mejores y seremos capaces de establecer medidas de protección y medidas de prevención adecuadas. Creo que siempre la información debe ser la base para la toma de decisiones. Lo vimos con este evento. Afortunadamente, y creo que en los últimos años no habíamos visto la emisión de alertas de manera preventiva como lo vimos en esta ocasión. Tuvimos una alerta verde el día domingo y tuvimos una alerta amarilla el día lunes, antes de que la situación de tipo temporal comenzara realmente a afectar el territorio. Esto obviamente lo que nos genera es una protección hacia la vida de las personas que están en las zonas de mayor riesgo. Pero eso no se puede hacer si no tenemos una base de información adecuada. Y no solo es el pronóstico o el monitoreo que se pueda realizar, sino de conocer realmente el nivel de riesgo que existe en nuestro territorio, cuáles son los activos expuestos, los principales activos expuestos, y cuál es la vulnerabilidad de estos activos. Estamos hablando tanto de vulnerabilidad física, que puede ser qué tan susceptible o qué tan capaz es una estructura de mantenerse estable o de lograr pasar más allá de las solicitaciones que se le impongan, sean estas sísmicas o hidrometeorológicas, pero también la vulnerabilidad social, cómo nosotros como sociedad somos capaces de anticiparnos y de responder adecuadamente ante una emergencia, y eso pasa mucho por el acceso a la información. En la medida que la gente tenga más acceso a la información y tenga un empoderamiento, sea capaz de comprender las implicaciones de un evento que se esté desarrollando y sea capaz de tomar las medidas preventivas, entonces el nivel de riesgo y el nivel de impactos asociados a un evento como este que tuvimos, lógicamente disminuirá.
Nosotros hemos hecho, además del monitoreo que realizamos, todos los datos que generamos día a día nos sirven a nosotros para ir generando información que nos permita hacer una más correcta, una más adecuada evaluación tanto de las condiciones de amenaza, de susceptibilidad de deslizamientos, inundaciones, la amenaza sísmica, la amplificación por efectos de sitio que se puede llegar a tener y otra serie de estudios técnicos que realizamos, pero también estudios de riesgo, a dónde están las condiciones más críticas para nuestro territorio. Comentábamos sobre la parte de una gestión estratégica realmente y cómo pudiéramos hacer con esos activos que realmente son los que necesitamos en el momento de una emergencia. Estamos hablando de las líneas vitales, de puentes, de carreteras, de hospitales, de escuelas, a dónde están ubicadas esos activos que se encuentran más susceptibles a los efectos negativos de distintas amenazas y cuáles son sus condiciones reales. Un hospital, dependiendo de cómo haya sido diseñado, incluso del año en el que haya sido diseñado, va a ser más o menos capaz de sobreponerse a las solicitaciones que se le impongan. Entonces, todo eso se tiene que tener en consideración. Y al momento de analizar el riesgo no se puede tener en consideración únicamente el efecto directo. ¿Qué pasa si un hospital se cae? El costo de este hospital. Pero, ¿qué pasa con el servicio que este hospital deja de brindar? Y esos son aspectos en el que también hay que ponerle muchísima atención para realmente garantizar que en el momento de una emergencia el país sea capaz de responder y de sobreponerse después de una emergencia. Bueno, mencionaba entonces, Celine, y vamos cerrando un poco con esto, Orlando, pero particularmente es cómo los datos o la información que genera el Observatorio Ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente son fundamentales para Protección Civil tomar decisiones sobre las alertas. Ese entiendo que es un punto fundamental, pero ¿usted considera que hay un tema también de un presupuesto más amplio o que deben darse inversiones mucho más estratégicas para esto? Porque es con lo que vamos a convivir. Este país va a convivir con estas circunstancias de riesgo, pero el tema es cómo lo enfrentamos de una manera estratégica y que no genere pues la gravedad o los daños que puede marcar este tipo de eventos. Claro, es en el mismo orden que Celina lo mencionaba, es que tenemos que llegar al punto de quiebre donde finalmente comprendamos de que el tema de la gestión de riesgo no es necesariamente un tema ni solo del observatorio, ni solo de Protección Civil como institución, sino es una institucionalización del tema de gestión de riesgo dentro del desarrollo de nosotros como país, ¿verdad? Es que si no lo logramos ver como una política dentro del desarrollo del país, siempre el tema de la gestión de riesgos será aislado y cualquier presupuesto del que hablemos nunca será suficiente, porque los países, quizás los países grandes, puedan tener presupuestos especiales para atender emergencias y para el día a día. En este país eso no ocurre. Aquí el presupuesto que tenemos es el que tenemos para hoy y para lo que venga. Entonces, si nosotros no adoptamos la cultura de gestionar el riesgo desde todos los ángulos, porque no solo estoy hablando del riesgo físico, estoy hablando del riesgo social, el riesgo político, educativo, el riesgo cultural de las personas, de exponerse voluntariamente a peligros innecesariamente. Si no generamos, si no somos capaces de insertar todos estos componentes dentro del cotidiano, del día a día como país, entonces esto definitivamente será un círculo vicioso y cada vez que vengan eventos extremos respondemos, vienen nuevos eventos, volvemos a responder y estamos en ese círculo. Definitivamente aquí hay que dar un salto de calidad. No voy a decir que hay que abandonar el tema de la reacción, porque emergencias siempre van a haber, pero en la medida que gestionemos el riesgo, la reacción va a ser más efectiva, las consecuencias van a ser menores y la capacidad de resiliencia de las personas o de adaptarse a la situación posterior va a ser mucho más efectiva. Indudablemente la información que compartimos o que la dirección del observatorio comparte con nosotros es esencial. Estoy hablando de información, no estoy hablando de datos sueltos, estoy hablando de información estructurada que nos permite a nosotros retomar el proceso y tomar decisiones a partir de esa información. Esto es esencial y crucial. Tengo que cerrar el programa, pero quiero pedir a producción rápidamente, nos pone algunos de los comentarios que han llegado a través de redes sociales en función del tema que hemos estado discutiendo en el transcurso de este programa. Oscar López, ¿existen planes de emergencia combinados entre Protección Civil, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada en casos de evacuación? Rafael Mengíbar, director, ¿existe un plan preventivo real en materia de desastres ante nuestra realidad geográfica, terremotos y lluvias, más en que todos participemos? Pregunta Rafael. Un saludo de Jaime Fuentes. Como todas las instituciones del gobierno,
se notificó la cárcava y no hicieron caso hasta que se está cayendo la colonia. Entonces ahí sí accionan las personas, es otro de los comentarios. También un saludo a Mario Orlando Cabrera hasta Australia. Bien, esos son algunos de los comentarios muy puntuales, un poco sobre la tarea de protección civil, y tenemos rápidamente su reacción. Claro, no, indudablemente el tema de planes es por descontado existen, ¿verdad? Pero tenemos que pasar del plan a la acción. Es decir, tenemos que ponernos en función de lo que decía hace un momento. Es decir, no podemos seguir esperando a que haya otra cárcava, a que haya, bueno, ya estamos terminando el invierno, pero los eventos extremos han sido justamente en esta época, ¿verdad? Entonces, la capacidad de reacción tiene que mejorar, la capacidad de transmisión de información tiene que mejorar, nuestra capacidad de recolección de información tiene que mejorar, no solo en el día a día. Es que recoger información en el día a día es muy fácil, recoges 10, 20 datos, pero cuando hay una situación de crisis súbita recoges 1000 datos de una vez, entonces la situación cambia. Entonces tenemos que pasar de lo que hacemos hoy en papel a tecnologizarnos, a mejorar las relaciones con, bueno, en este caso con el DOA, con las demás instituciones o con la policía, como decía el colega ahí, con todas las instituciones, porque somos un sistema. Entonces tenemos que pasar de los planes que están muy lindos, muy bien escritos, pero tenemos que pasar de lo que dice el plan a la acción y a revisar, porque este evento que nos sucedió hoy también es susceptible de evaluación. Tenemos que ver qué hicimos bien, qué no hicimos del todo bien y cómo mejorar, ¿verdad? Eso creo que es sumamente importante. Quiero darles las gracias por haberme acompañado, director Tejada, directora Catán. Ha sido un gusto, la invitación siempre está hecha para tener la lectura de estos temas que son importantes para la ciudadanía y para la opinión pública. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Gracias a ustedes, muy amables. Buenas noches Vamos a a la ustedes orden. también, amigos. Será entonces hasta mañana, 8 en punto. Buenas noches.